Bueno, pues en esta tarde la lectura se encuentra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, los versículos del 17 al 34. Esta es una traducción del pastor John MacArthur, titulada La celebración de la Santa Cena o de la Mesa del Señor. Y leemos: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ahora, esta es una parte muy crítica del Nuevo Testamento, porque trata de la celebración de la Santa Cena. Trata de la comunión, ¿no? Cualquiera de nosotros que haya estado en la iglesia durante un periodo de tiempo es consciente del significado que la iglesia concede a dos derechos particulares. Uno es el bautismo y el otro es la Santa Cena o comunión. Y la razón por la que le damos tanta importancia es que son dos cosas que el Señor mismo nos ha dicho que hagamos. Y son, por lo tanto, ordenanzas en la Iglesia. Ambas fueron ordenadas e instituidas y nuestro Señor Jesucristo dio ejemplo de ellas. Así que nosotros damos una alta prioridad al bautismo y una alta prioridad a la Santa Cena. Y de hecho siento que son tan importantes estas dos cosas como elementos de obediencia que creo que un cristiano debería cuestionar su propio compromiso de obediencia si no ha sido obediente en estas dos áreas. A veces luchamos, ¿no?, por conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no?, para poder obedecerle. Pero en esta es un área en la que ni siquiera tenemos que luchar, porque Él dijo: bautizaos en mi nombre y recordar mi muerte. Y confío que estamos haciendo eso en nuestras vidas, en los grupos donde compartimos y nos reunimos. Esta es una parte
vital, por lo tanto, de la experiencia cristiana. Y no debe ser una parte que debe faltar, no debe ignorarse, tampoco debe ser como un ritual formal, no algo que añadimos al final de un servicio dominical. Debe ser algo que esté entretejido en la vida del creyente y que es animado a hacer. Ahora creo que vamos a ser animados al estudiar los versículos que hemos leído y ver lo que Pablo tiene que decirnos. Pero antes quiero darte unos antecedentes para que sepas dónde nos encontramos en términos de este pasaje. Y al estudiar 1 Corintios, hemos estado estudiando los abusos que habían surgido en la iglesia de Corinto, ¿no? Uno de los abusos, uno que realmente habían torcido y pervertido enormemente, era la Santa Cena. Habían convertido la mesa del Señor, lo creas o no, en un festín glotón y de borrachera. Y ese es el tema al que Pablo escribe en el capítulo 11, versículos 17 al 34 que hemos leído. Y ahí Pablo está muy alterado. Utiliza términos muy fuertes para corregir lo que estaban haciendo. Él dijo, de hecho lo hemos leído, que era tan grave que Dios se manifestó llevándose la vida de algunos de sus miembros. En realidad Dios los ejecutó por lo que hicieron con la Santa Cena. Y eso es algo realmente serio, ¿no? Él dijo que habían algunos que estaban enfermos y otros debilitados y otros duermen. Así que es mejor que nos aseguremos de hacer lo correcto en este respecto. Ahora, debido a la urgencia de esto, necesitamos entender algo acerca de la Cena del Señor. Entonces tenemos que retroceder un poco en la historia, a la noche antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando en aquella ocasión se reunió con sus discípulos en el aposento alto para tomar la cena de la Pascua. Históricamente, los judíos se reunían en ese periodo en particular de la historia para comer la Pascua. Y la Pascua era una comida especial diseñada por Dios para conmemorar la liberación de Israel de Egipto. Recordarás que Israel estuvo esclavizado en Egipto durante 400 años. Dios finalmente decidió liberarlos y llevarlos a la tierra de Canaán, que iba a ser su propia tierra, la tierra prometida. Y comenzó a liberarlos mediante una serie de plagas que estaban diseñadas para soltarlos de las garras de Faraón y así dejarlos salir. Finalmente, cuando llegó la última plaga, que fue la plaga de los primogénitos, de la muerte de los primogénitos en toda la tierra de Egipto, el faraón dijo a Moisés, toma tu pueblo e iros. Y la única forma en que los hijos de Israel podían protegerse del ángel de la muerte, que se llevaría al primogénito de cada casa, era matar un cordero, tomar la sangre del cordero, ponerla en los dinteles de la puerta y luego comer el cordero junto con un poco de pan sin levadura y algunas hierbas amargas, ¿no? Entonces comían y ponían la sangre del cordero sacrificado en la puerta y el ángel pasaba de largo. Y esa era y fue la clave para la liberación de Israel de Egipto. Y siempre que el israelita, siempre que el judío quería recordar a Dios como libertador, a Dios como el Salvador, a Dios como el Redentor, siempre recordaba a Dios que los liberó de la esclavitud de Egipto. Y Dios instituyó la Pascua para que se celebrara anualmente como un recordatorio, que todavía lo es hoy, la Pascua judía. El judío de hoy todavía lo recuerda como el punto de contacto con un Dios salvador, lo cual es trágico en un sentido, porque tienen que ir a través de la cruz en el viaje hacia su origen, la cual ignoran por completo. Pero esa noche, antes de la muerte de Jesús, mientras los discípulos comían la cena pascual, en el marco de esa antigua fiesta, celebrada en recuerdo de la redención de Israel por Dios de la esclavitud de Egipto, Jesús tomó esa comida y la transformó en una nueva comida.
tomó una copa y tomó pan de la cena pascual e hizo una tremenda transición cuando dijo: esta copa es mi sangre, este pan es mi cuerpo, y esto es algo nuevo que haréis en memoria de mí. Y ahora, cuando miramos al gran punto de redención en la historia, ya no vamos a Egipto, vamos al Calvario. No miramos atrás a la sangre en el dintel de la puerta, miramos a la sangre derramada en la cruz. Ese es el punto de contacto con el poder redentor y salvador de Dios. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo esa noche antes de su muerte: transformar la Pascua en comunión. Y para el cristiano, entonces, la Pascua no tiene ningún significado. Es interesante estudiarla y comprender y demás, pero para nosotros la mesa del Señor es el monumento que Cristo mismo ha instituido. Ya no miramos hacia atrás a los tipos redentores en Egipto, miramos hacia atrás al Redentor mismo, al cumplimiento redentor que vino en la persona del Señor Jesucristo cuando murió en la cruz y derramó su sangre para limpiarnos de nuestro pecado. Así que en Marcos capítulo 14, versículo 22, tenemos una pequeña idea de lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo en aquella noche. Y Marcos capítulo 14, versículo 22 dice esto: y mientras comían, ¿para qué estaban comiendo? Estaban comiendo la comida de la Pascua según la buena tradición judía. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Ahora, ya hemos discutido anteriormente, ¿no?, en nuestros estudios de Primera de Corintios, el hecho de que él no quiso decir que eso literalmente fuera su cuerpo, sino es un símbolo de él, ¿no? Él tomó la copa, cuando hubo dado gracias, se la dio a todos, y todos también bebieron de ella. Y él dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto, ¿no? Este es un nuevo día, es un nuevo amanecer. No volveremos a los memoriales y a los viejos patrones del antiguo pacto. Esto es algo nuevo, este es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Ahora, esto está registrado en los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas, y se alude también en Juan capítulo 13. Es comentado por Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Entonces, en los 4 evangelios se hace referencia a esa noche y a la última cena en el aposento alto, cuando Jesús tomó la comida pascual y la transformó en comunión. Ahora, eso se convirtió en la celebración normal de la iglesia primitiva. El deseo de Cristo de que la cruz se convirtiera en el punto central e instituir esta cena le dio a la iglesia una forma de conmemorar continuamente su muerte. Y eso es precisamente lo que hizo la iglesia primitiva. En el capítulo 2 de Hechos nos ayudará a ver esto, ¿no? Nota los versículos 41 y 42 del capítulo 2 de Hechos. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y esto fue en respuesta al mensaje de Pedro dado en el día de Pentecostés. El mismo día fueron añadidos, y se agregarían a los que ya habían creído en Cristo. 3.000 almas se añadieron. Ahora fue el nacimiento de la iglesia, ¿no? Y continuaron firmemente. La iglesia continuó firmemente en 4 áreas, 4 formas en que la iglesia primitiva celebraba su vida. Una era la doctrina de los apóstoles. Esto es enseñanza, teología, enseñar lo que los apóstoles recibieron como revelación de Dios. Otra, comunión,
compañerismo, eso es cumplir con los deberes y responsabilidades que tienen los creyentes en el marco de la comunidad cristiana. Tercera, el partimiento del pan. Aunque siento que eso va un paso incluso más allá del compañerismo e incluye la cena del Señor. Porque la noche en que Jesús fue traicionado, tomó pan y ¿qué? Lo partió y dijo, comed. Y creo que el partimiento del pan tiene una implicación en la cena del Señor que es mucho más amplia, como explicaré en un momento. Y finalmente, en las oraciones. Estas son las 4 dimensiones de vida de la iglesia primitiva. Enseñar, ministrar, tener comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, esas cosas nuevamente se indican también en el versículo 46, donde dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y aparentemente ahí es donde se reunían para enseñar las doctrinas de los apóstoles, probablemente, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y la idea, de nuevo, es que tienes el partimiento del pan y la comunión. Y ciertamente también se incluiría la oración. Entonces, en la vida de la iglesia, fijaos, continuaron todos los días partiendo el pan. Estoy convencido, junto con muchos otros eruditos bíblicos e historiadores de ese periodo, que la iglesia primitiva celebraba la mesa del Señor de manera continua. De hecho, no es improbable que hayan tenido la comunión con cada comido. Eso no es imposible. Eso es quizás una probabilidad. El término partimiento del pan, en realidad, en el versículo 42, no tiene un significado, tiene un significado histórico aparte de la muerte de Cristo. Es el término que se refiere a la costumbre palestina de tener una comida de fraternidad. Era común, ¿no?, en aquellos días que el compañerismo girara alrededor de una mesa. Todavía se hace hoy, y era común en ese periodo de tiempo tener gente y comer juntos. Ahora, cuando tenemos a alguien para cenar, ya sabes cómo funciona la cosa, ¿no? Poner la comida en la mesa y todos están allí. En muchos sitios, pues se miran unos a otros esperando. Están tratando de averiguar si oran en esa casa o no, o si no oran. O si se toman de las manos y cantan la doxología, o si no nos sentamos o nos ponemos de pie, o qué es lo que se hace, ¿veis? ¿No? ¿Cómo procedemos en esto? O si la esposa está en la cocina, oran con la esposa allí o la esposa estando ausente, ¿no? Me refiero a cuál es el procedimiento. Entonces, nos sentaríamos después cuando todo eso sucedía, pero era muy evidente, ¿no?, cuál era el procedimiento en ese periodo de tiempo. El anfitrión simplemente se sentaba, tomaba un trozo de pan, lo partía y todo el mundo participaba. Y eso era todo. Entonces el partimiento del pan se convirtió en sinónimo de comida, de compañerismo. Pero más allá de eso, es evidente para la mayoría de los historiadores que analizan la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, que se incorporó en esto el partimiento del pan que Jesús hizo en la comunión. De modo que cuando hubieran comido la comida, procedían inmediatamente después a entrar en la comunión, la cena del Señor, ¿no? Ahora vemos esto a medida que avanzamos en el libro de los Hechos. Y finalmente esa comida de compañerismo llegó a ser conocida como los ágapes, ¿no? El ágape. Era la fiesta de amor, la comida común, el tipo de comida compartida en la iglesia primitiva que comían y la seguían con la comunión. Ahora, parece que en los primeros días lo hacían todos los días. Estaban en comunión por todas partes, todo el tiempo. Y recuerda esto, que en el momento en que Pedro predicó en Pentecostés, que también era parte de la gran celebración de la Pascua, en todo aquel largo periodo de banquetes en Israel, muchos peregrinos habían llegado a la ciudad y vivían con otras familias judías. Eso formaba parte de su cultura. Cuando muchos de esos peregrinos se salvaron, no quisieron regresar. Entonces se quedaron en la comunidad. Y cuando se quedaron en la comunidad, los cristianos tuvieron que cuidar de ellos. Por eso se dice en el capítulo 2
versículo 44, que tenían todas las cosas en común y vendían sus posesiones y bienes y se los daban a la gente que los necesitaba. Porque había toda esa gente que había entrado en la ciudad a la cual había de satisfacer sus necesidades, porque no tenían sustento. Además de eso, simultáneamente, en el momento en que comenzó la iglesia, muchos esclavos también se salvaron y se convirtió en una hermandad común entre el esclavo y el rico. Y las necesidades de los esclavos fueron satisfechas por hombres ricos que podían satisfacer esas necesidades. Y había una hermosa comunión. Comían en diferentes casas, comenzaron a mezclar sus vidas, y parte de esto fue la celebración del partimiento del pan, que se conmemora la comunión de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que esto se desarrolla aún más si vamos al libro de los Hechos, y podríamos ver varias cosas diferentes. Pero en el capítulo 20, por ejemplo, versículo 7, Pablo llegó a la ciudad de Troas. Y el primer día de la semana, cuando los discípulos se reunieron para partir el pan, y aquí parece que en ese momento se estableció hacerla una vez a la semana. Así que estaban partiendo el pan una vez a la semana. Y tú preguntas, ¿qué significa partir el pan aquí? Bueno, creo que el tema aquí es el partimiento del pan como una conmemoración de la cena del Señor o la muerte de Cristo. Era el aspecto de recordar la muerte del Señor. Pero además de ese recordar, el versículo 11 dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y la implicación de este versículo es que ellos todavía estaban teniendo una comida, que seguía habiendo una comida común entre ellos. Ahora retrocede de nuevo al versículo 7 y encontrarás que Pablo les predicó. Ahora esto se convirtió en un patrón en la iglesia primitiva. La iglesia se reunía el primer día de la semana, tenía una comida de compañerismo seguida de la comunión, seguida de un sermón. Ahora eso se convirtió prácticamente en el patrón y a medida que pasó el tiempo ese patrón se quedó con nosotros. Quizás aquí, por España no, pero yo he estado en Inglaterra y allí como tienen el lunch, que es una comida muy ligera, siempre después de las reuniones pues sacan sándwiches y sacan el té y sacan el café y todos tienen una comida, ¿no? Y esto es lo que está refiriéndose más o menos aquí, que se ha creado ese patrón, ¿no? En muchos círculos. Y de hecho, incluso hoy hay muchas iglesias que se reúnen todos los días del Señor y tienen el partimiento del pan seguido de un sermón. Ahora, las fiestas ágapes hace ya mucho tiempo que se desvanecieron. Las fiestas ágapes no fueron algo como instituido por nuestro Señor. No fue algo instituido por los apóstoles tampoco. Era algo que era un vestigio de la cultura judía. Y así nunca se quedó realmente. La antigua costumbre de conectar la cena del Señor con la comida ordinaria de cada día comenzó a desvanecerse un poco. No lo hacían con todas las comidas. Luego lo hacían con la comida común una vez a la semana e incluso eso empezó a desvanecerse. Y dice, bueno, ¿por qué tenían ese apego? Creo que hay varias razones por las que la iglesia primitiva unía la comunión a una comida en común. Una es porque el Señor Jesús había adjuntado la comunión a la cena pascual. Y eso se convirtió en una especie de norma para ellos. El Señor Jesús había comido con sus discípulos y luego instituyó la mesa del Señor. Y entonces, como que se dijeron, ese debe ser el patrón. Además de eso, el pueblo judío siempre había asociado la Pascua, por supuesto, con esa comida. Y al cristiano judío, pues a él le era muy fácil hacer esa conexión, ¿no? Pero el cristiano gentil también miraba hacia atrás, hacia su trasfondo gentil y se decía, oye, siempre que íbamos al templo y siempre que ofrecíamos algo a nuestro Dios, también teníamos una comida.
hubieron muchas fiestas, ¿no? De hecho, solían celebrar lo que ellos llamaban eranos. Eran comidas comunes, una especie de comida compartida entre los gentiles, que sería seguida por la adoración de algún dios. Entonces esto era una cosa cultural, tanto en la cultura judía como en la gentil. Y la iglesia primitiva no se apartó de eso. Se reunían para una comida común, que se conoce como la fiesta del amor o el ágape, y era seguida por la cena del Señor. Pero quiero apresurarme a decir que ninguna de estas cosas está particularmente prescrita en las Escrituras. Podrías tener la mesa del Señor después de cualquier comida que quisieras en tu hogar. O se puede tener la mesa del Señor y un ágape si así se desea. Podrías seguir a una comida especial en la que hayas reunido a ciertas personas con esa intención y propósito. O se puede tener dentro de la iglesia sin ninguna comida, sin el ágape. Lo que sea. El caso es que se haga, ¿no? El punto es que se obedezca lo que el Señor instituyó y ejerzas el maravilloso privilegio y la oportunidad de tener comunión alrededor de la cruz. Y me atrevería a decir que creo que algunas familias podrían cambiar drásticamente si dedicaran un poco de tiempo a hacer esto. En Corinto, y creo que Corinto es una ilustración de un grupo de personas que contribuyeron al cese de los ágapes, en Corinto se habían reunido sobre esa base. Primero tenían una cena completa y luego la cena del Señor. Pero la habían convertido todo eso absolutamente en un desastre, ¿no? Le habían borrado cualquier significado espiritual. De hecho, lo habían convertido en lo que estaban acostumbrados a sus fiestas de ídolos. Se convirtió en un ejercicio egoísta, glotón y de borrachera. Y luego cuando siguieron a eso con la mesa del Señor, eso realmente molestó a Dios. Le puso tan airado y tan molesto que decidió que la única forma en que podía lidiar con eso era enfermar a algunos de los corintios, y los enfermó de tal manera que algunos de ellos murieron. Dios estaba muy molesto con esta situación. Cuando venían a la mesa del Señor, venían con un espíritu tan profano y corrupto que se convirtió en una burla y en una blasfemia contra la cruz. Y Dios eso no lo iba a tolerar. De hecho, encontramos que la gente rica traía su comida, se suponía que era una comida compartida, y se suponía que era una comida común, donde había una forma simbólica de compartir la comida que simbolizaba el compartir todo en la comunidad cristiana. Y debería haber sido así. El cristianismo rompió barreras fantásticas, ¿no?, en este ámbito. Y ahora están comenzando a volver a levantarlas, ¿no? Solo 20 años después de que Jesús hubiera ascendido. Pero cuando se reunían, los que más tenían, se daban prisa y llegaban antes, ¿no?, muy temprano. Y comían toda su comida antes de que llegaran los que no tenían. Y luego cuando llegaban aquellos que no tenían, les decía, ¿cuánto lo sentimos? Ya no queda nada. Algunas personas se estaban convirtiendo en glotones y otras volvían a casa con hambre. De hecho, si miras en 1 Corintios capítulo 11, creo que es el versículo 33, donde verás por la amonestación de Pablo que es precisamente eso lo que estaba sucediendo. Y por eso dice, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. No puedes tener una comida compartida hasta que esperes a que alguien venga y comparta su comida. Y dice, si tienes un problema con el hambre, dice el versículo 34, si todo lo que quieres hacer es llenar tu estómago, pues quédate en tu casa y come allí. No es necesario que lo hagas aquí. No puedes decir, bueno, es que solamente tenía hambre y me apresuré a comer. Si tienes hambre, pues vete a tu casa. Aquí vienes realmente para compartir. Entonces, tienes en Corinto ricos y pobres, los que podían traer en abundancia y los que apenas podían traer nada. Y a algunos les parecía evidente que el esclavo recién convertido podría disfrutar solo de una buena comida una vez a la semana, y esa sería la comida de la fiesta del amor ágape. Pero no iba bien la cosa, ¿no? Los ricos no compartían con los pobres. Comían en pequeños grupos exclusivos. Se apresuraban para que no quedara nada cuando llegaran los pobres.
Y el resultado era que la ocasión social, que se suponía iba a borrar las diferencias, terminó construyendo enormes muros entre las personas. Y así, cuando iban a la mesa del Señor, sería una profanación, sería una blasfemia, sería una burla celebrar lo común de la cruz mientras ellos hacían todo lo posible para levantar muros entre ellos y otros a quienes Dios amaba por igual. Entonces Pablo escribe esta sección para corregir sus abusos y veamos el versículo 17 como una introducción básica a la sección, donde dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Ahora en el capítulo 11, versículo 2 dice: os alabo, hermanos. Así que él tenía algunas cosas por las que podía alabarlos. Los alabó porque al menos le hacían preguntas y habían mantenido la tradición doctrinal, pero aquí dice: no puedo alabaros por esto, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Sabéis? Ir a la iglesia de ese modo es lo peor que podéis hacer, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Sería mejor si se quedaran en casa a que se congregaran, porque en lugar de que su adoración fuera útil y edificante, sería destructiva. Mejor quedarse en casa, ¿no? Odio pensar en esto, pero estoy seguro que eso es probablemente cierto en algunas iglesias. Y tal vez en algunas iglesias que incluso conozcas, que estarían mejor si nadie se reuniera. Mucho mejor. Porque o no escuchan la verdad allí, o llegan y se encuentran atrapados en el fuego cruzado entre la gente y el tipo del púlpito. O hay disputas, peleas, discusiones, y todo lo que te hace eso cuando vas a la iglesia es activar tu antagonismo, ¿no? ¿Alguna vez has estado en una situación como esta? Empiezas a ver a todas las personas con las que no estás de acuerdo y realmente no es una buena experiencia en absoluto, ¿no? Bueno, en la asamblea de Corinto, lo peor que podían hacer por su vida espiritual entonces era reunirse. Dices, es increíble eso, hermano, que estás diciendo a la luz de Hebreos 10, donde dice: no dejéis de congregaros. Sí, es necesario hacer eso. Pero ¿qué dice Hebreos 10? Para estimularos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que dice. Pero todo lo que hacían en Corinto era entregarse mutuamente a la ira y al egoísmo. Piénsalo, cuando se trata de reunirte, cuando la iglesia se congrega para lo peor, estás en un verdadero problema. Habían degradado la fiesta del amor a un ejercicio egoísta, glotón y de borrachera, de indulgencia, y habían puesto la cena del Señor al final. Los hermanos más pobres resultaban heridos. Habían convertido la cena del Señor en una fiesta para saciar el hambre. Los elementos de la comunión se manejaban irreverentemente. Y Pablo dice: voy a arreglar esto. Entonces en el versículo 17 es una reprensión general. El versículo 17 también introduce una reprensión que comienza en los capítulos 12 al 14 sobre el mal uso de los dones espirituales. Entonces estas son las cosas que él está reprendiendo en la asamblea: el mal uso de la comunión y el mal uso de los dones espirituales. Pero por ahora es la comunión lo que estaba en su mente. Él tiene un esquema de 3 puntos y solo veremos uno de ellos esta tarde. Así que primero Pablo habla de cómo han pervertido la mesa del Señor. Y ya te he preparado un poco la escena, ¿no? El versículo 18 dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, y aquí la palabra iglesia nunca se usa en el Nuevo Testamento, como sabrás, en referencia a un edificio, nunca. Siempre se usa en referencia a una asamblea de personas, ya sea que estén vivos o muertos espiritualmente, o a nivel universal o a nivel local, pero siempre son personas. Una iglesia es un organismo. Entonces, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Ahora, la palabra división, esquimata, en el griego, es un término muy interesante.
se refiere básicamente a una diferencia de opinión. Quiero que comprendáis bien esta palabra, porque creo que estamos viendo esa dimensión en la vida desordenada de la iglesia de Corinto. Se refiere básicamente a una diferencia de opinión. Por ejemplo, en Juan 7:43 y Juan 9:16, Juan dice acerca de Jesús que hubo división entre el pueblo. Y lo que significa en esos dos casos es que algunas personas dijeron que Jesús era Dios y algunas personas dijeron que Jesús no era Dios. Y el comentario de Juan es que hubo una división, un esquimata, ¿no?, entre la gente. Lo que se quiere decir con eso es que hubo una diferencia de opinión. Es una diferencia de opinión sobre una determinada cosa. Entonces Pablo está diciendo, cuando os reunís como iglesia, escucho continuamente que hay diferencias de opinión entre vosotros. Cuando la iglesia se reúne en un lugar de reunión para tener compañerismo y hacen todo lo contrario, lo que están haciendo todo el tiempo es discutir. Están discutiendo todo el tiempo. Ahora, esto se agregó otra dimensión a la iglesia de Corinto, ya que estaba ya arruinada, ¿no? Habían dividido la iglesia al menos en otras dos cosas. Los ricos y los pobres habían trazado una gran línea entre ellos y se estaban alineando por completo. Entonces se estaban dividiendo sobre esa base, la división sociológica. Estaban divididos también teológicamente. Algunos decían, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Todos tenían su pequeña camarilla. Lo leemos en el capítulo 1 y en el capítulo 3. Tenían su propio pequeño grupo teológico. Y lo asombroso era que los diferentes grupos ni siquiera estaban en desacuerdo teológico. Simplemente se aislaban alrededor de ciertas personalidades, las cuales no estaban en desacuerdo entre ellas. Y era como si dieran culto a la personalidad. Había una división sociológica entre ricos y pobres, y ahora aquí nos encontramos que una semana tras otra había una disputa constante en diferencia de opiniones sobre todo. Y eso es realmente triste, ¿no? Y es por eso que al comienzo mismo de la carta, en 1 Corintios 1:10, Pablo dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Debéis tener el mismo entendimiento, la misma opinión, la misma actitud y hablar lo mismo. En cambio, os reunís y discutís por todo. Y pregunta, bueno, ¿qué causa que una iglesia dispute así? ¿Qué causa que una iglesia se divida en pequeñas facciones? Y te diré cuál es la causa. Pablo lo puso tan expresamente como jamás lo oirás. Cuando dijo, yo hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? A carnales. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Lo que causa esa división es la carnalidad. Caminar en la carne y hacer lo que dice la mente en lugar de caminar en el espíritu y hacer lo que Dios dice. Eso es lo que causa división. En mi opinión, lo más temido en la iglesia es la división. Eso era cierto en la mente de Pablo. Y la tenían de todas las formas posibles. No solo en los clics de los capítulos 1 y 3, no solo la dicotomía entre ricos y pobres sociológicamente, sino que tenían pequeños grupos divididos y alineados por todo tipo de opiniones. Había un espíritu de división que lo impregnaba todo. Y el problema de la división era como un incendio, ¿no? De esos violentos, de esos forestales, ¿no? En la asamblea de Corinto, ¿no? Que lo quemaba todo. Así que al venir a la mesa del Señor, y mientras se sentaban para tratar de tener una comida en común, mientras se sentaban para tratar de tener comunión, era tan obvio que estaban tan fracturados que todo era como una parodia. Y Pablo dice, pues en parte lo creo. Y va más allá, ¿no? En el versículo 19, y esta es realmente una declaración interesante, cuando dice lo creo, cuando dice en parte lo creo,
porque dice, lo creo por esta razón. Lo creo porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados, ¿no? Y esto parece una declaración muy extraña, ¿no? Porque, ¿oíste lo que dijo? Él dijo, la razón por la que creo que haya divisiones es porque debe haber división entre vosotros para que los que son aprobados puedan manifestarse. Y alguien dice, hermano, ¿estás diciendo que en la iglesia debe haber división? Pues según Pablo dice que sí. La palabra división en este contexto está relacionada con la palabra herejía. De hecho, la Biblia interlineal, lo he estado mirando yo, la traduce como bandos distintos con diferentes opiniones. La palabra herejía no significa totalmente lo que hemos hecho que signifique hoy. La palabra herejía proviene de una raíz que enfatiza la idea de una elección. Simplemente significa la elección de un grupo que tiene una opinión determinada. Para que lo entiendas, se traduce una y otra vez en los evangelios por la palabra secta. Es un grupo de personas que tienen una opinión particular. No tiene por qué ser malo, no significa tampoco que sea bueno. Se usa en un sentido neutral. En, digamos, Hechos 24, se habla de la secta de los nazarenos. Y eso no es necesariamente malo. Se usa en un mal sentido, sí, en Gálatas 5:20, donde se refiere a una de las obras de la carne, que es airesis o herejías. Lo que significa que son diferencias de opinión. Y ahí tiene que ver con una contención egoísta. Tiene que ver con una camarilla egocéntrica y dividida, y ese es su uso aquí. Tiene que haber contención, por así decir, o tiene que haber facciones en la iglesia, tiene que haber problemas en la iglesia, tiene que haber diferencias de opiniones en la iglesia. Y dice, bueno, ¿por qué? Acabas de decir en 1 Corintios 10 que te deshagas de todas esas cosas. Y ahora estás diciendo que deben haber estas cosas en la iglesia. Bueno, ¿qué se está diciendo aquí? Pues se está diciendo que son, como dice el apóstol, necesarias para que los que son aprobados puedan manifestarse. Pablo dice, creo que existen esos grupos porque son necesarios. Es necesario que haya división entre vosotros, y esa palabra que es preciso, es necesario, se usa una y otra vez en el Nuevo Testamento. Es una palabra muy común y muy útil. Y en muchos de sus usos destaca algo que es necesario debido a la voluntad de Dios. Se usa para algo que es necesario debido a la voluntad de Dios. Por ejemplo, era necesario que Jesús sufriera, ¿verdad? Y que muriese, y que resucitase. Es necesario, dijo Jesús, que vaya a Jerusalén. Encuentras esa palabra una y otra vez, conectada con algo que Jesús debe hacer, porque esa era la voluntad de Dios. Y aquí tenemos lo mismo, es necesario. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo algo que lo necesita. ¿Qué está haciendo? Él está aprobando a ciertas personas y haciéndolas manifiestas. ¿Cómo? Porque cuando llegan los problemas y cuando llegan las divisiones, descubrirás quiénes son las personas aprobadas, ¿no? El aprobado, o el probado como el oro que sale del fuego, purificado, ¿no? O sea, verás personas que han sido tratadas por Dios. Y a veces los problemas, los males son necesarios para manifestar el bien. No sabes quiénes son los pacificadores, por ejemplo, en la iglesia, a menos que necesites a alguien que haga las paces, que sepa hacerlas, ¿no? No sabes quiénes son las personas que muestran amor en la iglesia, a menos que sepas cómo se han relacionado con las personas que no lo muestran. ¿Ves? Es en la adversidad, en la lucha y la contención lo que hace que el verdadero liderazgo, la verdadera gente piadosa, la verdadera gente que camina en el Espíritu se eleve a la cima y sea visible para todos. Los problemas tienen una forma de manifestar la personalidad y también una forma de manifestar la espiritualidad. Así que los aprobados, o dopimoi en el griego, son los que aguantan y dan evidencia de caminar en el Espíritu en medio de una situación difícil. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, nos dice algo sobre estos dopimoi, o aprobados. Dice
sino que según fuimos aprobados, literalmente por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Y esa es la idea, ¿no? Pablo dice, aquí se dice algo sobre los aprobados. Ellos son aquellos a quienes Cristo confía el ministerio. Una de las cosas que en la iglesia hacemos como ancianos y líderes es buscar personas a quienes se les pueda dar ministerios. Necesitamos una persona aquí, otra persona allá, o queremos ver en quién Dios realmente se está moviendo para que pueda tener un ministerio para el Señor. Queremos ver quién es a quien Dios realmente está tocando. Por eso es muy importante que esa persona, antes de recibir un ministerio, sea aprobada. Y una de las formas más obvias en que las personas aprobadas ascienden a la cima y se vuelven visibles es cómo responden a las dificultades dentro del cuerpo de Cristo. Cómo manejan la adversidad, cómo manejan los problemas, cómo manejan las luchas, cómo manejan los desacuerdos. Esto tiene una forma de manifestar al cuerpo a los aprobados. Y son los adecuados para un servicio especial. Y realmente creo con todo mi corazón que algunas de las razones por las que algunas personas abandonan los ministerios que son efectivos para Cristo, incluso los ministerios de pastoreo y los ministerios del campo misionero, es porque cuando se encuentran en la prueba de la lucha, cuando se encuentran en la prueba del desacuerdo, no pueden manejarlo en el Espíritu y en consecuencia nunca llegan al lugar donde Dios les confiará el Evangelio. Entonces los aprobados se manifiestan en la dificultad. Es en la prueba que surgen como el oro que sale refinado del fuego. ¿Veis? Y entonces Dios dice, en la iglesia vais a tener dificultades. Porque esa es una forma en que verás quién puede liderar y quién puede ministrar. Creo que Pablo incluso en su propia vida entendió esto como algo de la gracia de parte de Dios, no como algo de la cual era digno, sino que Dios lo había aprobado por su gracia. En Santiago 1 dice, y creo que es interesante lo que dice Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, y otra forma en que ves al hombre aprobado es el tipo que atraviesa la tentación y la prueba y sale victorioso. Y tú miras a tu alrededor y dices, ¿quiénes son los santos aprobados? Pues ellos son los que manejan la prueba y son los que soportan la tentación y son los que recibirán cuando sean probados una corona de vida que el Señor juez justo les dará. Ahora veis, estos son los dogimoi, o los aprobados. Y agregaría además que los aprobados, los dogimoi, son los verdaderos cristianos. El trigo entre la cizaña. 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y salieron para que se manifestara que no eran de nosotros. Los problemas habían expulsado a algunas personas. Y en consecuencia la gente dijo, eso eran la cizaña. Y estos son el trigo. Yo recuerdo una situación muy problemática. Y sobre toda esta problemática situación, 2 familias dejaron la iglesia. Y con estas 2 familias habíamos tenido, ya sabes, problemas todo el tiempo. Pero este caso en particular que recuerdo, las 2 familias que dejaron la iglesia, se quedó manifiesto inmediatamente después que no eran cristianos en absoluto. No eran aprobados, no eran dogimoi en el sentido más simple. Ni siquiera se salvaron. Y la prueba allí los puso de manifiesto. Y fue una cosa purificadora. Y es cierto que la iglesia en el proceso de purificación van a haber divisiones. Van a haber pruebas para que los aprobados lleguen a la cima. De modo que todos podamos ver quién es el liderazgo, quiénes son las personas que han demostrado ser espiritualmente capaces y espiritualmente responsables. Y dice en Tito 3, versículo 10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Así que si encuentras a alguien de esta manera, pues dale una amonestación, dale otra amonestación. Si no escuchas a esas 2, deséchalo por la pureza de la iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Está en juego la pureza de la iglesia. Entonces él dice que las divisiones y los pecados van a entrar en la iglesia.
Por eso debemos prepararnos para eso, porque eso inevitablemente va a suceder. Entonces alguien dice, bueno, ya entonces ya entiendo cuál va a ser mi ministerio en la iglesia. Voy a tratar de ayudar a los líderes a crecer y desarrollarse, creándole toda clase de problemas. Quiero decir, mientras tenga que estar aquí, estoy dispuesto a hacer ese sacrificio por ello. Bueno, solo quiero apresurarme a decirle a esa persona, para poder ayudarle, que simplemente no me gustaría que hiciera eso sin pensarlo un poco. Y la razón por la que digo eso es porque podría meterse en un gran problema. Porque en Mateo capítulo 18, versículo 7 dice esto: ¡ay! Y eso significa problemas. ¡Ay! Del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay! De aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Lo entiendes? Dice, bueno, sí, creo que lo pillo. Bueno, escucha de nuevo en Lucas 17 y entonces lo sabrás con seguridad. Lucas 17:1 Jesús dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. ¿Oyes eso? Ahora eso puede acelerar el final de tu ministerio en esa área si querías hacerlo, ¿no? Y eso va a suceder, simplemente no seas tú quien lo haga, una realidad. La iglesia no debe ser el medio que provoque los problemas. Deja que el Señor permita esas cosas. En el perfeccionamiento de los santos nosotros enseñamos la palabra y el Espíritu Santo es el que trae las pruebas. Deja que Él se preocupe de cómo van a ocurrir todas esas cosas. Ahora Pablo dice que sus acciones, las acciones de los corintios, lo habían corrompido todo. Sus facciones, argumentos, diferencias de opinión, el regateo sociológico entre pobres y ricos, teológico, ha creado ese caos, ¿no? Lo que dice en el versículo 20, y escucha, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Aquí pone un infinitivo en griego, oku esti, que se traduce, es imposible. Es imposible que eso sea la cena del Señor. Podrías pensar que es la cena del Señor, pero no es la cena del Señor lo que estás comiendo. Puedes estar bebiendo una copa y decir algunas palabras, o puedes estar comiendo un trozo de pan y decir algunas palabras, pero eso no es la cena del Señor. Es imposible celebrar la cena del Señor cuando tienes un corazón como el que tienes si no te has arrepentido. No puedes hacerlo eso. Porque en el versículo 21 dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Bueno, ¿qué tipo de cena o qué tipo de comida es esa? La que vas y te sientas en un rincón y comes tu propia comida. Eso es algo egoísta, ¿no? Y uno tiene hambre, el pobre no consigue nada y otro está borracho y encuentras ahí extremos. Los ricos están borrachos, los pobres no tienen nada. ¿Y llamáis a eso la fiesta del amor? ¿Llamas a esto la cena del Señor? Dices que esto es estar en comunión y luego entras en la comunión en ese tipo de situación, odiando a uno, peleándote con otro, antagonizando. ¿Cómo se puede celebrar la unidad común de los santos? ¿Cómo puedes hacer lo que dice en Corintios 10:16? ¿Cómo puede ser comunión con la sangre y comunión con el cuerpo? ¿Cómo puede ser lo que dice el versículo 17, siendo un solo pan? Nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Cómo puedes celebrar que eres una familia de un solo pan? Si las has destruido, no hay lugar para eso. Y luego Pablo, solo con frustración, como si estuviera buscando a tientas una razón por la que estaban haciendo eso, dice en el versículo 22, ¿qué voy a pensar? ¿Cuál es la respuesta? ¿Es porque no tienes una casa para comer y beber que haces esto? Quiero decir, deambulas por las calles y el único lugar al que puedes ir a comer es aquí. Así que tienes que venir aquí y llenarte el estómago. ¿Es eso? ¿No tienes una casa? Si tienes hambre a la que puedas ir a comer y a beber, tienes que convertir la comida de compañerismo en un ejercicio de gula, embriaguez, porque no tienes una casa en la que puedas comer y beber. ¿Es así? O tal vez no es que no tengas una casa, tal vez sea que desprecias a la iglesia de Dios.
Quizás tu problema es que odias a la iglesia y lo mejor es destruirla. Quizás tu deseo sea tomar lo que Jesús compró con su preciosa sangre y destruirlo. ¿Eso es lo que quieres hacer? Y siempre que pienso en esto, pienso en alguien que intenta hacer algo divisivo en la iglesia. ¿Es porque odias a la iglesia por lo que estás haciendo esto? ¿Es esta tu forma de decir, Señor, quiero que sepas que dado que tú construiste la iglesia, me voy a tomar la libertad de destruirla? ¿Es por eso que estás haciendo todas estas cosas? Cuando siembras semillas de discordia o desunión, dice Pablo, ¿es eso lo que tienes en mente? ¿O tal vez solo quieres avergonzar a los pobres? Tal vez simplemente te alegra poner el talón en el cuello de alguien que no tiene nada. Quizás por eso te estás comportando como lo haces. O no tienes una casa, o odias a Dios, o odias a la gente. ¿Qué te voy a decir? ¿Debo alabarte por esto? No te alabo. No hay elogios para ti. La iglesia es un lugar donde, tal vez el único lugar donde ricos y pobres deberían poder comunicarse juntos. Donde ricos y pobres deberían amarse mutuamente. Jesús aclaró esto, los apóstoles lo dejaron claro también. Se convirtió en el modelo de la nueva iglesia, ya que compartían todas las cosas y las tenían en común. En Gálatas 2:10 Pablo dice, oye, no os olvidéis de los pobres. La iglesia es un lugar donde las barreras deberían romperse. Y ya sabes, en el mundo antiguo eran muy rígidos. Quiero decir que habían hombres libres y habían esclavos todavía. Hombres y mujeres griegos, habían bárbaros, gente que hablaba en griego y gente que no lo hablaba, educados, no educados, judíos, gentiles, ricos, pobres, romanos y no romanos, cultos e incultos. Todas esas barreras la iglesia se unió y las rompió todas. Los muros fueron derribados, dice Efesios 2, y luego 20 años después los estaban construyendo de nuevo, volviéndolos a poner todos. Y preguntas, ¿qué es lo que me quieres decir con todo esto? Pues creo que esta lección dice muchas cosas. Número 1, dice que es bueno que vengas a celebrar la mesa del Señor. En segundo lugar, dice que es mejor que tengas cuidado con la forma en que tratas con la iglesia. Y es mejor que te asegures de no hacer nada que pueda dividir la iglesia. Y diré, cuando vengáis a la cena del Señor, o cuando vengáis a la confraternidad de los santos que se reúnen, espero que no vengáis con ningún sentimiento racista, porque en Cristo no los hay. Espero que no vengáis con sentimientos sexistas, o sentimientos clasistas, o sentimientos egoístas e indiferentes, porque si lo hacéis, pervertís esta comunión y pervertís la mesa del Señor tal como lo hizo la iglesia de Corinto. Nos reunimos, pues, para tener compañerismo, nos reunimos para adorar a Dios, nos reunimos para celebrar nuestra unidad, que sea pura y que sea real. Y dejamos que el Espíritu Santo, en su providencia, permita que las divisiones que vengan para la purificación de la iglesia, pues lo haga Él, pero no las empieces tú. Confío en que nuestra iglesia, hermanos, no será como la iglesia de Corinto, sino que nuestra iglesia será como la iglesia de los tesalonicenses, de quien Pablo dijo esto: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y además dijo esto, y esto es hermoso, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Amén.